Si pensamos en que la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires producen más del 50% del PBI de la Argentina, en algún punto hay que tener en cuenta que es fundamental el desarrollo económico también de este sector, para todo el país, no nada más para quienes viven dentro de esa área. Vamos a ver las cuestiones económicas con Ricardo López Murphy, que ya está conectado con nosotros y es economista. Ricardo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hablábamos de una economía trastocada por la pandemia, en este equilibrio tan difícil entre la salud y la salud económica de nuestro país, y además en un distrito que sigue en una fase 3 que posiblemente, si los números dan mal, siga cerrando en lugar de abriendo, como es el AMBA, ¿no? Con una responsabilidad dentro del Producto Bruto Interno de nuestro país muy amplia. Es verdad, o sea, ese problema está, y una cosa que facilita la apertura es que podamos testear con mucha intensidad, es decir, eso permite evitar, digamos, muchos problemas. Los países están aumentando el testeo lo más que pueden y yo creo que estamos en condiciones de testear más fuerte. Por supuesto que hay que moverse con mucho cuidado, pero también es verdad que cuanto antes podamos volver a trabajar, menos delicada es la situación, ¿no? ¿Y en algún punto esta apertura que se está haciendo para ustedes es lenta o es a tiempo? Bueno, mire, ahí hay seguramente condiciones que hay que cuidar con los sanitaristas, pero yo percibo, para darle un caso que puedo hablar con autoridad, yo percibo a Montevideo con un ritmo de apertura mucho más intenso que el de la ciudad de Buenos Aires, y creo que la preservación de los contagios y digamos, de la tasa de mortalidad es menor que la nuestra, por lo cual para mí la variable de control es lo que hace Montevideo. Yo creo que nosotros deberíamos poder realizar un esfuerzo similar al Uruguay, y me parece que estamos rezagados. Lo cierto es que países que han hecho cuarentena e incluso aquellos que no, tienen consecuencias económicas y los estados salieron rápidamente a ayudar a través de enormes paquetes de estímulo. En el caso de la Argentina, ¿eso puede traer consecuencias aún más graves para la economía? Digo, la enorme emisión para tapar un bache en la recaudación. No, pero acá fíjese, eso no lo pudo hacer Argentina, porque para que usted tenga eso necesita tener crédito. Nosotros, por problemas que vienen de antes y por errores del gobierno, no se ha podido, digamos, normalizar el mercado de capitales. Yo creo que empezaron muy tarde con el tema del endeudamiento y los agarró en el medio la crisis. O sea, y empezaron tarde porque habría que haber hablado el 11 de agosto. O sea, en realidad el 11 de agosto sabíamos quién iba a gobernar y había que hacerse cargo de lo que ahora se están haciendo cargo, pero son muchos meses los que han pasado, y eso se paga muy caro cuando ocurre digamos, un evento externo, reconozcamos muy desgraciado como es la pandemia, pero si a uno lo agarra frágil en relación a nuestros vecinos, a Chile, a Uruguay, a Perú, a Paraguay, a Brasil, nos ha pegado muy duro, ¿no? O sea, en términos de una capacidad de cooperar con el sector privado que paga impuestos, que es en última instancia lo que nos va a sacar de la crisis. Si el único instrumento que hay es emitir desmesuradamente, eso no funciona. ¿Por qué hasta ahora eso no produjo una explosión? Básicamente por dos cosas. La primera es porque en la pandemia hay una necesidad de más caja, o sea, todas las familias necesitan caja para poder enfrentar, digamos, las compras diarias, no hay el funcionamiento de una situación normal.
Y la segunda, porque se ha armado una deuda del Banco Central con los bancos descomunal. El Claro. 75% de los depósitos privados está prestado al gobierno. Bueno, eso ustedes saben que tiene un límite, ¿no? O sea, fíjense, toda la discusión que se hizo en la campaña electoral sobre el problema de las LELIC y nunca hemos tenido un nivel tan alto. Claro. Ricardo, en algún punto hay que evaluar, ¿no?, este equilibrio entre lo que es deuda, lo que es economía interna, lo que es pandemia y demás. Yo quisiera centrarme un poco en qué es lo que va a suceder de ahora en más de nuestra economía. Primero porque venimos de años de inflación y uno ya no puede ni imaginar en qué va a terminar este 2020 a nivel inflacionario en porcentajes o qué es lo que puede esperar para el año que viene. ¿Vos qué análisis haces? Bueno, mire, se ha emitido de una manera espectacular, eso es la verdad, y eso empezó recién. Yo creo que si la situación, como espera mucha gente, yo no estoy seguro que sea así, pero vamos a la hipótesis más favorable, que hacia mediados, fines del tercer trimestre, la situación sanitaria está bajo control, no digo terminada, pero bajo control. Usted va a tener que hacer un programa muy importante de, digamos, de esterilización monetaria para absorber las enormes cantidades que se han emitido, y va a tener que hacer un esfuerzo de consolidación fiscal, o sea, muy importante. Ahí ese esfuerzo es más difícil o más fácil si usted resolvió el problema de la deuda con el resto del mundo, o sea, Claro. básicamente la que es jurisdicción extranjera, porque va a tener que consolidar la deuda local y además colocar deuda para poder lidiar con esta enorme emisión que se ha hecho. Y bueno, si se hace todo eso, bueno, habrá un margen, en medio hay que negociar con el Fondo Monetario, un acuerdo con ellos, o sea, hay un escenario muy exigente, pero con un camino conocido. Si ese no se transita ese camino, vamos a 3 dígitos de inflación. Igual Eso... me cuesta creer, Ricardo, que haya un solo camino. No, yo no digo, yo digo, usted, el camino, a ver. Siempre hay que tener un plan B. Usted tiene que resolver el problema de la deuda jurisdicción extranjera. Si usted no resuelve eso y se le complica el default, bueno, ahí empiezan una serie de dificultades enormes, no solo para el gobierno, sino para las empresas, para todo. Si usted resuelve eso, después que viene eso, tiene que resolver la deuda jurisdicción argentina, que para que todo el mundo sepa, hay 65.000 millones jurisdicción extranjera, 55.000 millones jurisdicción argentina. O sea, son bonos parecidos, pero son de jurisdicción argentina. Resuelto eso, usted tiene lo del fondo. Pero todo eso usted lo hace para poder tener el mercado de capitales que le permita absorber los excesos de emisión que ha hecho ahora. Es muy difícil absorber lo que ha hecho ahora si usted está en conflicto en el endeudamiento. Y después viene el tema de los organismos multilaterales, que va a ser la gran ventana que vamos a tener de acceso al financiamiento para inversión, pero eso pasa por un desfiladero, que es arreglar la negociación con el fondo, que todo luce que va a encuadrarse, pero hay que hacerlo. Hay que hacer un programa, bueno, hay que hacer lo que corresponde. En ese escenario uno ve un camino. Ahora, si ese camino no va en esa dirección, las dificultades son grandes. Y aún en el camino donde usted va superando los mojones, va el desequilibrio que se genera este año por la caída brutal del PBI. No se olvide que cuando se cae el PBI, ¿qué van a hacer las pymes? No pagan los impuestos. Lo primero que van a hacer va a ser tratar de pagarle a la gente. Claro, ya no las están pagando. Ricardo. Bueno, por eso digo, en esas condiciones, la caída del PBI va a producir una caída de la recaudación mucho más grande. Entonces, respecto de los tenedores estamos en una situación difícil por los errores anteriores
de la administración anterior, de esta cuando no se hizo cargo de los problemas en agosto del año pasado, cuando, digamos, si usted sabe que va a ganar, lo primero que tiene que tener un plan para diciembre, no pensar en mayo qué va a hacer con la deuda. Ricardo, Pero digo, los errores ya están, ahora hay que ver cómo lo encuadramos. Hay que encuadrar lo externo, hay que encuadrar lo interno y hay que encuadrar con los multilaterales. Hecho todo eso, habrá que ayudarla para ponerse en línea y eso nos va a ayudar a que la situación se pueda, digamos, parecer a lo de los países vecinos, que es lo último que tenemos que hacer, o sea, quedarnos amigos de los vecinos, parecernos a ellos y trabajar con ellos, porque además, entre otras, son nuestros competidores, son aliados y competidores. Todos vendemos a los mismos mercados más o menos lo mismo. Entonces tenemos que, cuanto más cooperamos con nuestros vecinos, mejor. Ricardo, respecto de la negociación de la deuda con los tenedores de bonos, generalmente el contexto internacional ayuda o empeora la posición de quien tiene que negociar. ¿Cree usted que esta pandemia y esta situación de prácticamente depresión internacional económica es favorable para la posición argentina o le juega aún más en contra? Mire, yo no estuve de acuerdo desde el comienzo cómo se encaró. Yo hubiera seguido otro camino. Yo hubiera seguido el camino que el protocolo establece. Hubiera hecho un programa, hubiera buscado el apoyo de los organismos multilaterales, de los gobiernos más importantes, bueno, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, digamos, de Japón, de todo el mundo, y hubiera ido a negociar con los bonistas, porque hay que ganar las asambleas de bonistas, a ver si puedo explicar el problema. La negociación requiere que los bonistas aprueben ellos mismos que haya un recorte a los bonos que ellos tienen, que nosotros suscribimos voluntariamente. En particular, bonos que vienen de un gran recorte que se hizo en el 2005, o sea, les cortamos un pedazo en aquella época, 70%, y a lo que quedó ahora le queremos pegar otro recorte muy fuerte. No es fácil eso. Ahora, los problemas que tenemos son objetivos, eso crea nos habremos equivocado, lo que usted quiere, pero los problemas están, entonces ahí hay que crear una masa básica de acuerdo con los bonistas más significativos para que podamos ganar las asambleas de bonistas. Y yo diría, eso no está muy lejos las posiciones, todos saben que acá hay que hacer una reestructuración y que va a haber que bajar los cupones de una manera que haga sostenible la posición argentina. Y yo le diría, si usted quiere bajar de 6,75 a 2,33 me parece difícil. Si vamos a 3,75 probablemente acordemos. Ricardo, y yo no soy economista, pero interpreto que hay que tener un modelo económico para que justamente los acreedores accedan a una nueva reestructuración de los bonos. ¿Argentina tiene hoy un modelo económico? Bueno, ahí también hay que explicarle a la gente el problema. O sea, recuerde usted, si usted suscribió un bono en 1988, en el 93 en el plan Brady le sacamos 35, quedaron 65. En el 2005 en la refinanciación Kirchner le sacamos el 70, quedaron 20. Si ahora le sacamos el 65 quedan 7. Digo, no es sencillo ese mecanismo. Está bien, usted dirá, bueno, a los argentinos que tienen peso le sacó 99,9. Bueno, esto es un desastre. O sea, acuérdese usted que en la convertibilidad hace 19 años atrás, un dólar era un peso. Ahora usted necesita 125 pesos por dólar. Usted le sacó a los argentinos una barbaridad. Pero, digo, eso no está bien. Eso no es fácil de organizar. Usted bien lo dice, con un programa razonable, extendido en el tiempo, con el aval de los organismos multilaterales, de las tesorerías de los países avanzados, mostrando cómo va a ser el esfuerzo, cómo vamos a vigorizar nuestras exportaciones, cómo nos vamos a volver menos vulnerables, cómo vamos a aumentar el empleo y la inversión privada en la Argentina. Bueno, con ese esquema probablemente
a los bonistas que son acreedores les conviene, como a veces ocurre en los concursos de las empresas privadas, aceptar una quita para ayudarnos a salir. Y eso es lo que hay que persuadirlo, pero hay que, yo creo, como dice usted, con un programa bien estructurado, bien armado, que inspire confianza, que inspire adhesión y que luzca con un gran soporte interno y externo. Habría que ver, ¿no?, si está el programa y si está el programa teniendo en cuenta las consecuencias de la pandemia. No lo quiero despedir, Ricardo, sin preguntarle algo que usted mencionó al principio, me quedó ahí rondando, que hablaba sobre la cantidad que se está emitiendo, ¿no?, en nivel de pesos. Sin embargo, muchos de sus colegas que son anti-emisión lo reconocen necesario en esta época de pandemia. ¿Qué tal es emitir en esta economía de pandemia y qué consecuencias puede tener? Hay algo cortito que nos pueda explicar antes de irnos. A ver, déjeme, digamos, una cosa es que usted no tenga más remedio a veces en circunstancias extremas. Eso, si usted me dice cómo lo va a absorber más adelante, el tema es manejable. Si usted me dice que no sabe lo que va a hacer, ahí el tema es muy complicado. Acuérdese, en la vida, yo soy una persona optimista. Yo digo, la humanidad va a prevalecer contra el virus. Finalmente, la vacuna se va a lograr, la terapia se va a lograr. No digo que sea inmediatamente, pero yo en eso tengo un optimismo que la especie humana va a enfrentar y va a lograr pasar esto. Creo que la Argentina puede enfrentar estos problemas. Lo que pasa es que tiene que decir, hoy tuve una emergencia, esta emergencia la voy a arreglar con los ahorros de mañana. ¿Usted escucha esa narrativa? La desconozco más que no la escucho. Bueno, eso es muy importante. Usted me diga, mire, yo tuve una emergencia, pero cuando salgo de la emergencia voy a hacer los esfuerzos de arreglar los excesos que tuve que hacer en la emergencia. Eso yo diría que usted va a encontrar comprensión. A ver, si usted dice, mire, yo hice exceso porque no sé qué hacer, bueno, ahí tiene un problema grande. Ricardo, buenas noches, gracias, cuídese. Gracias a ustedes. Hasta luego. Me quedé pensando, ¿no? En algún punto todas las respuestas de Ricardo López Murphy llegaban a una conclusión de